No suelo contar estas cosas, pero lo que viví hace un año en Michoacán me cambió completamente. Mi abuela murió a los 91 años, y como era la única heredera viva, me tocó viajar para revisar su casa antes de ponerla en venta. Siempre me llevé bien con ella, pero no éramos especialmente cercanos. Aún así, sentí que lo correcto era pasar al menos una noche en su casa como especie de despedida simbólica. Mi plan era llegar en la tarde, revisar lo básico y dormir allí, solo, en el cuarto donde ella solía tejer por las noches. No pensé que sería algo complicado. Al contrario, sentí que sería un momento tranquilo. Pero fue todo lo contrario. La casa está en un pueblo chiquito, rodeado de cerros y con una neblina espesa que baja todas las tardes. Apenas llegué, noté que la casa estaba tal cual ella la había dejado. Todo olía a eucalipto y a madera vieja. No había electricidad, así que me llevé un par de linternas. Recuerdo que al entrar algo me oprimió el pecho, como si el aire estuviera más denso allí dentro, pero lo atribuí a los años que llevaba cerrada. Puse mis cosas en el sofá, limpié un poco y comí algo. Me fui a dormir temprano, en el mismo cuarto donde solía dormir mi abuela. Dejé la puerta entornada, más por costumbre que por otra cosa. Esa decisión la lamento hasta hoy. Antes de seguir, si estás viendo esto de noche o en la madrugada, me gustaría que comentaras desde qué ciudad estás mirando este video y qué hora es allá. Me interesa saber si alguien más ha vivido algo parecido. Y si te está gustando el relato, considera suscribirte, eso nos ayuda a seguir compartiendo estas historias reales. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché lo que parecían pasos en el techo. Al principio creí que era un tejón o algún animal, pero los pasos eran demasiado marcados, como si alguien estuviera caminando con lentitud, arrastrando los pies. Luego escuché claramente el chirrido de la puerta de la cocina abriéndose. Me senté en la cama, agarré la linterna y me quedé, en silencio absoluto. Entonces ese sonido, ese golpe seco contra el piso, toc, 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 era el bastón de mi abuela, el mismo sonido que escuchaba cada vez que venía a visitarla y ella cruzaba la sala para abrazarme. Me quedé completamente quieto. El sonido del bastón venía desde el pasillo que conectaba la cocina con los cuartos. Era lento, constante, como si alguien caminara muy despacio, pero con firmeza. Cada golpe contra el piso hacía que se me tensaran los músculos. Intenté convencerme de que era el viento, de que estaba sugestionado, pero no había viento, y no hay viento que haga sonar un bastón. Apagué la linterna por miedo a que algo me viera desde afuera. Me cubrí con las sábanas hasta el cuello y me obligué a quedarme en silencio. Escuché como la puerta del cuarto de al lado se abrió. El crujido fue largo, como si alguien empujara la madera con esfuerzo. Después de unos segundos de silencio absoluto, sentí claramente el piso de madera crujir justo frente a mí. Puerta. No me atreví a mirar. Cerré los ojos con fuerza y traté de no respirar tan fuerte. Entonces sentí algo que no sé cómo explicar. Una presencia. No fue solo miedo. Era como si el aire cambiara, como si el cuarto se llenara de alguien más. No escuché más pasos, pero el silencio se volvió tan pesado que dolía en los oídos. Y en medio de esa presión supe, sin necesidad de ver, que algo estaba de pie en la puerta de mi cuarto observándome. Reuní el poco valor que me quedaba y abrí un poco los ojos. La linterna seguía en mi mano, pero no me atrevía a prenderla. La puerta estaba entornada como la había dejado, y justo en el marco, contra la penumbra, vi una silueta. Era pequeña, encorvada, como si tuviera la espalda doblada por los años. No se movía, solo estaba ahí, de pie, inmóvil, y aunque no podía ver su cara, sabía que me miraba. Me invadió un frío en el pecho, como si me hubieran sumergido en agua helada. No podía gritar, no podía moverme. Me quedé ahí, con los ojos entrecerrados, rogando que eso se fuera. Pasaron minutos, no sé cuántos. Me quedé dormido o perdí la conciencia, no lo sé. Cuando desperté, ya era de día. La silueta no estaba. El sol entraba por la ventana y todo parecía normal. Pero mi cuerpo seguía tenso, como si no hubiera descansado nada. Me levanté despacio, salí del cuarto y fui directo a la cocina. Todo seguía en su sitio. No había señales de puertas abiertas ni de nada fuera de lugar, pero el bastón de mi abuela estaba apoyado junto a su mecedora, en la sala. Ese bastón no estaba ahí la noche anterior. Lo recuerdo porque lo vi guardado en su antiguo armario cuando llegué. Me paralicé frente al bastón. Lo toqué, esperando que fuera solo mi mente jugando conmigo, pero estaba ahí, frío, real, con las marcas de uso que recordaba desde niño. Agarré mis cosas sin siquiera ducharme. No desayuné, no limpié nada. Salí de la casa y me fui directo a la iglesia del pueblo. El párroco era un hombre mayor, con el rostro tranquilo como si nada pudiera perturbarlo.
Le conté sin muchos detalles lo que había vivido. Apenas mencioné los pasos y la figura en la puerta, él asintió despacio como si ya lo supiera. No eres el primero que me cuenta eso, me dijo. Nadie ha querido vivir ahí desde hace tiempo, porque la señora se quedó esperando. No supe qué responder. Me ofreció una bendición y me dijo que si pensaba vender la casa, al menos hiciera una misa por su alma. Acepté sin pensarlo. Esa misma tarde fui con él y algunos vecinos. Rezamos en la sala, justo al lado de la mecedora. Durante todo el tiempo sentí como si alguien nos escuchara desde el cuarto. Nadie lo mencionó, pero todos evitaban mirar hacia allá. Después de eso cerré la casa con llave y la dejé tal como estaba. No la vendí. No tuve el valor. Está ahí hasta hoy, acumulando polvo y recuerdos que ya no quiero revivir. Cada vez que alguien me pregunta por la herencia, cambio de tema. Sé que parece una locura, pero no tengo forma de explicar lo que vi, ni cómo se sentía esa presencia. Era mi abuela, pero no era ella, o al menos no como yo la recordaba. Algo de ella se quedó atrapado en esa casa y no sé si alguna vez podrá descansar realmente. Desde entonces no he vuelto a pisar Michoacán. A veces tengo sueños con esa silueta parada en la puerta, inmóvil, mirándome. No habla, no se mueve, solo está ahí, y cuando despierto por unos segundos juro que escucho el sonido del bastón golpeando el suelo. Toc, 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 desde algún lugar de mi casa. Pero siempre es solo eso, segundos. Luego se va, igual que aquella noche. Y hasta hoy no tengo ninguna explicación para lo que pasó. Solo sé que fue real. Esto que voy a contar me pasó hace un año y desde entonces no he vuelto a ser la misma. No lo cuento buscando lástima ni intentando convencer a nadie. Lo hago porque necesito sacarlo de mi cabeza. Fue una noche en la que regresaba caminando de una reunión con unos amigos. Era temprano, no pasaban de las 10 y yo conocía perfectamente el camino de vuelta. Vivo en las afueras, en una zona más rural, así que hay que cruzar un pequeño puente de madera sobre un arroyo para llegar a mi casa. Siempre pasé por ahí sin miedo, pero esa noche algo fue distinto. Cuando me acerqué al cruce del río, vi a una mujer parada justo al borde del puente. Estaba de espaldas, vestida completamente de blanco, con el cabello largo cubriéndole parte del rostro. No parecía una amenaza, más bien alguien perdida o necesitada. Me acerqué con cuidado y le pregunté si estaba bien. Ella se giró despacio y me miró. Su rostro era pálido y los ojos vacíos, como si no estuviera realmente allí. Me dijo que no. Encontraba su casa y que su bebé tenía frío. Yo no veía ningún bebé, pero algo en mí me dijo que no debía dejarla sola. Si estás viendo esto de noche, dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo y qué hora es allá. Y si ya te está poniendo la piel de gallina como a mí cuando lo revivo, suscríbete para no perderte más relatos reales que te dejan pensando por días. Le ofrecí acompañarla. Ella no hablaba mucho, solo caminaba despacio y me pedía que la siguiera. Fue ahí que noté algo que hizo que me detuviera de golpe. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba apenas unos centímetros, como si caminara en el aire, y cada vez que se acercaba a mí, el aire se volvía helado, tan frío que me dolía respirar. Quise dar media vuelta, pero ella me tomó de la mano. No sentí su piel. Sentí algo seco, como si fuera papel mojado. Me quedé congelada, sin saber qué hacer. Y entonces ella me señaló una dirección diciéndome que su casa estaba justo allá. Lo que me indicó no tenía sentido. Señalaba un claro entre los árboles donde no había ni luz, ni caminos, ni nada. Nunca había visto una casa en esa dirección, pero me dejé llevar. Caminamos unos minutos en completo silencio. Yo solo podía escuchar el crujido de mis propios pasos en la tierra húmeda, porque ella no hacía ruido al caminar. En un momento el aire se volvió aún más frío. Me temblaban las manos y me di cuenta de que había empezado a llorar sin querer. Algo en mi cuerpo reaccionaba al miedo antes que mi cabeza pudiera entenderlo. Y entonces la vi detenerse frente a lo que parecía una cerca antigua, medio caída, con cruces oxidadas y flores secas. Aquí eso dijo. Yo no entendía. Eso no era una casa, era un cementerio. No uno grande, sino esos pequeños que tienen algunas familias en zonas rurales. La tierra estaba hundida en algunas partes y las tumbas no tenían nombres claros. Algunas cruces estaban partidas. Sentí que me faltaba el aire, como si de pronto todo el bosque se hubiera cerrado sobre mí. Le solté la mano y retrocedí. Ella solo me miró, sin moverse. No sé cómo logré salir corriendo, pero lo hice. Corrí como nunca, sin mirar atrás, sin entender qué acababa de pasar. No volví a mirar ese cruce por varios días. Me encerré en mi cuarto, apenas comía, apenas dormía. Cada vez que intentaba contarle a alguien, me daba vergüenza. Sentía que nadie me creería, hasta que una vecina, una señora mayor, me preguntó por qué andaba tan apagada. No sé qué me dio, pero se lo conté. Toda la
Historia. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me preguntó si la mujer tenía un vestido blanco y si hablaba de un bebé. Me dijo que hacía muchos años, una joven madre se había quitado la vida justo en ese puente, arrojándose con su bebé en brazos después de ser rechazada por su familia. Desde entonces, algunos aseguraban haberla visto en la zona, siempre buscando su casa o pidiendo ayuda. Me quedé helada. No sabía si llorar, gritar o reír del miedo. Todo encajaba, todo. Pero lo peor fue que desde aquella noche, incluso después de huir de ese lugar, no logré librarme de ella. Comenzaron a pasar cosas raras en mi casa. Cosas que no me atreví a contarle ni siquiera a mi familia. Todo empezó con cosas pequeñas. El espejo del baño amanecía empañado, aunque nadie lo usara. A veces encontraba huellas descalzas marcadas en el piso, como si alguien hubiera caminado mojado por la casa. Y en las madrugadas, siempre a la misma hora, escuchaba un llanto muy suave, como el de un bebé recién nacido. Al principio pensé que era mi mente jugándome malas pasadas, pero una noche me desperté y vi claramente un reflejo en el cristal de la ventana. Ella, parada detrás de mí, mirando hacia la cama. Me giré de golpe, y no había nadie, pero la marca de una mano pequeña quedó en el vidrio. Intenté bendecir la casa, llevar un sacerdote, incluso poner sal en las puertas como me recomendaron en internet. Nada cambió. Ella no hacía daño, pero estaba ahí, como si no supiera que ya no pertenecía a este mundo. Lo más duro era el llanto del bebé. Se escuchaba tan real, tan humano, que llegué a pensar que estaba volviéndome loca. Lo peor fue una noche en que la escuché hablar. Su voz no era de ultratumba, era suave, rota, y repetía una sola frase. ¿Lo has visto? Mi niño, ¿lo has visto? Desde entonces duermo con la luz encendida. No salgo sola de noche y jamás vuelvo a pasar por ese puente. Nadie más la ha visto que yo sepa. Pero a veces muy tarde, mientras intento dormir, siento que alguien se sienta al borde de mi cama. Solo eso. Un peso leve, como si alguien muy delgado se acomodara despacio. Ya no me atrevo a moverme cuando eso pasa. Solo espero con los ojos cerrados a que se vaya. Nunca deja marcas, nunca habla, solo está esperando. Igual que aquella noche. No sé si esto algún día termine. Tal vez solo quería que alguien la acompañara en su camino y la escuchara. Tal vez cometí un error al seguirla, pero hice lo que en ese momento me pareció correcto. Lo que sí sé es que desde entonces, no importa dónde esté, esa presencia me encuentra. A veces en el reflejo de una ventana, otras en el sonido sutil de pasos descalzos por el pasillo. Y cada vez que escucho llorar a un bebé en la madrugada, se me hiela la sangre, porque ya no estoy segura de que sea un llanto real, o si simplemente nunca me dejó. No estoy seguro de cuánta gente me va a creer, y honestamente ya ni me importa. Lo que viví en ese internado de Michoacán me marcó de una manera que ni la terapia ha podido deshacer. Soy profesor, o bueno, era. Todo comenzó cuando acepté una plaza como sustituto en una escuela rural que funcionaba como internado para crianzas entre 7 y 12 años. Me dijeron que sería solo por un mes, que el titular había enfermado y que necesitaban a alguien de inmediato. La paga era decente y el lugar, aunque apartado, parecía tranquilo. Nada fuera de lo común. Al principio, el internado era un edificio viejo, de esos con techos altos, muros fríos y pasillos eternos. Había algo en el ambiente que no me cerraba, pero lo atribuía al aislamiento. Los niños eran educados, aunque algo callados. No me miraban a los ojos, ni entre ellos se hablaban mucho. Era como si guardaran un secreto compartido. A la semana de estar ahí, empecé a escuchar cosas por la noche. Sonidos de niños corriendo y riendo por los pasillos, pelotas botando, portazos suaves. Pero al asomarme no había nadie. Todos dormían. Siempre. Si estás viendo esto y alguna vez pasaste por una escuela donde sentías que algo no encajaba, comenta desde qué ciudad nos ves y qué hora es allá. Y si este relato ya te está dando escalofríos, suscríbete ahora para no perderte las próximas historias reales que nadie se atreve a contar. Un día, sin buscarlo, descubrí una ala del edificio que no aparecía en los planos que me dieron. Estaba al final de uno de los pasillos laterales, detrás de una puerta pesada con un candado oxidado. La curiosidad me ganó. Le pregunté a una cocinera por esa zona y me dijo que estaba clausurada hacía décadas. Por seguridad, fue todo lo que respondió. Pero una noche, durante una tormenta, escuché lo que juraría eran pasos en ese pasillo. Y cuando me acerqué, noté que el candado ya no estaba. La puerta estaba entreabierta y en la madera, aunque casi borrada por el tiempo, se leía una frase a medio desaparecer. Aquí no entra el olvido. Entré con la linterna del celular temblando en mi mano. El pasillo estaba cubierto de polvo, pero no de telarañas.
como si nadie hubiera limpiado en años, pero algo o alguien pasara por ahí de vez en cuando. Avancé despacio hasta encontrar un cuarto con varias camas infantiles alineadas contra las paredes, todas pequeñas, de metal oxidado. Sobre algunas aún había mantas dobladas. En una esquina vi una estantería con muñecos viejos y libros infantiles, deshojados. Y en el centro del cuarto, una especie de altar improvisado, con velas derretidas y fotos antiguas de niños, fotos en blanco y negro, con sus nombres escritos a mano. No supe qué pensar. Tomé una de las fotos y anoté el nombre: Luis Ángel Gómez, 8 años. Al día siguiente fui a la oficina del director y le pregunté por ese niño. Me miró fijamente, sin sorpresa, y luego desvió la mirada. Hay cosas que la secretaría decidió ignorar, profesor, y sería mejor que usted también lo hiciera. Me quedé helado. No sabía si estaba encubriendo algo o si simplemente temía hablar, pero esa respuesta solo me dio más motivos para investigar. Quería saber qué había pasado con esos niños y por qué nadie hablaba de ellos. Esa misma noche soñé con las camas del cuarto. En el sueño estaban todas ocupadas por niños dormidos, menos una, la que estaba más cerca de la ventana. En esa solo había una muñeca sin cabeza, sentada al borde, con la mirada perdida. Me desperté sudando, con un dolor de cabeza insoportable. Bajé a la sala común del internado para tomar agua, y en una de las pizarras había algo escrito con tiza roja: no los olvides. Nadie se había levantado todavía. Nadie pudo haber escrito eso. Desde ese momento empecé a sentir que me observaban todo el tiempo. Los niños me miraban de reojo, como si supieran que yo ya había cruzado esa puerta. Empecé a hablar solo, a escribir nombres en papeles que no recordaba haber tocado: Luis Ángel, María Fernanda, Iván, Sofi. Y cuando fui a revisar los registros actuales del internado, ninguno de esos niños estaba matriculado. Peor aún, según los archivos, jamás habían existido. Pero yo había visto sus fotos, sus camas, sus juguetes. No estaba inventando. No podía estarlo, ¿verdad? Los últimos días ahí fueron una mezcla entre insomnio, ansiedad y paranoia. Me descubrí hablando en voz alta, como si respondiera preguntas que no escuchaba. Una noche, mientras revisaba mi cuaderno de planificación, noté que en la última página había algo escrito con mi propia letra. Una lista de nombres, todos con fechas al lado, fechas de nacimiento y muerte. Me paralicé. No recordaba haber escrito nada. Bajé corriendo a la oficina del director, llevé el cuaderno en la mano, y antes de que dijera una sola palabra, él me miró cansado y solo dijo: «Usted también los está viendo, ¿no?». Le grité que no entendía nada, que alguien tenía que explicar qué estaba pasando. Solo me repitió lo que ya había dicho antes, que lo mejor era no seguir buscando, que otros antes que yo también habían preguntado, y no todos salieron bien, que ese lugar estaba manchado por algo que no era responsabilidad de nadie actual, pero que nadie se atrevía a enfrentar. Me fui sin más. No quise escuchar otra palabra. Esa misma madrugada recogí mis cosas y me largué del internado sin esperar el transporte oficial. Caminé hasta encontrar señal y llamé un taxi del pueblo más cercano. No volví. Después de eso intenté seguir con mi vida, pero nunca volví a trabajar como profesor. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí se rompió. A veces despierto y encuentro nombres escritos en mi mesa o en la pared del baño, como si mi mano actuara sola mientras duermo. Y el peor momento fue cuando una noche vi en el reflejo del televisor apagado a una niña de cabello oscuro parada detrás de mí, mirándome con una expresión vacía. No me giré, no pude, solo cerré los ojos y recé como nunca antes. Aún conservo una de esas fotos. No sé, ¿por qué no la quemé? Tal vez porque quiero recordar que no fue una alucinación, que esos niños existieron, que hay cosas que no se explican, pero que se sienten en los huesos. Si alguien ha estado en ese internado o conoce algo más sobre lo que pasó ahí, que hable, porque yo no fui el primero, y siento que tampoco seré el último. Desde entonces no hay noche en la que no escuche risas lejanas, y un eco infantil que me susurra desde algún rincón de la casa: no nos olvides. Nunca pensé que una ruta tan común me marcaría para siempre. Llevo más de 15 años trabajando como conductor de autobús, y aunque me ha tocado de todo en la carretera, lo que viví aquella noche entre Uruapan y la zona rural de San Lorenzo fue distinto. Era un turno extra, uno que pedí voluntariamente para cubrir a un compañero enfermo. Me pareció una buena oportunidad de ganar un poco más, sin saber lo que me esperaba. Esa ruta solía ser tranquila, casi vacía, pero esa noche todo tenía un aire más denso, más espeso, como si el camino estuviera dormido. Salí de la terminal cerca de las 22:30, con el autobús casi vacío. Solo 2 pasajeros subieron al principio sin decir palabra. Lo raro es que no me miraron ni al pagar.
Se sentaron en los últimos asientos en completo silencio. A los pocos kilómetros comencé a recoger más personas en paradas que apenas recordaba que existían. Todos subían igual, sin saludar, sin mirar, con esa expresión como si no estuvieran realmente ahí. Me convencí de que solo estaba cansado y que tal vez me estaba sugestionando, pero el ambiente dentro del bus era raro. Silencio total. Ni siquiera se escuchaban respiraciones. Si alguna vez viviste algo raro mientras viajabas solo o conduciendo de noche, comenta desde qué ciudad estás viendo esto y qué hora es allá. Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora, porque lo que viene te va a dejar pensando durante días. Lo más inquietante fue que, a medida que avanzaba, sentía que el autobús pesaba más, como si hubiera muchísima gente, aunque visualmente solo contaba a unos 10, pero el motor trabajaba como si fuera a tope. Cuando llegamos al destino final, me detuve, abrí las puertas y anuncié que era la última parada. Nadie se movió. Insistí 2 veces más. Nadie respondió. Entonces me levanté del asiento y recorrí lentamente el pasillo. Para mi sorpresa, el autobús estaba completamente vacío. No había nadie, ni mochilas, ni abrigos, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Quedé de pie en medio del pasillo, paralizado. Revisé asiento por asiento, abrí la puerta trasera, incluso miré debajo de los asientos por si alguien se había agachado o desmayado. Nada. El autobús estaba vacío completamente, como si nadie hubiera subido nunca. Volví al volante temblando. Cerré las puertas y regresé directo a la terminal sin hacer ninguna otra parada. Durante el camino de vuelta no puse música, no encendí la radio. Solo manejé, con los ojos fijos en la carretera, sintiendo una presencia en cada espejo, como si alguien me observara desde el fondo del vehículo. Al llegar, estacioné en mi lugar y fui directo a la caseta del supervisor. Le conté todo lo que había pasado, esperando alguna explicación lógica. El hombre me miró sin decir nada durante varios segundos. Luego sacó una carpeta vieja de un cajón y me preguntó qué ruta había hecho exactamente. Le mostré el recorrido y entonces lo vi ponerse completamente pálido. Me dijo en voz baja: esa ruta fue cancelada hace 9 años, después de un accidente muy feo. El autobús cayó por una ladera con todos los pasajeros dentro. Nadie sobrevivió. No supe qué decir. Me reí de nervios y le pregunté si me estaba bromeando. Me juró que no. Buscó algo en su computadora, pero no encontró ningún registro del turno que supuestamente yo cubrí. No había nada programado para esa noche en esa ruta. Ni siquiera aparecía en mi hoja de asignaciones, como si jamás hubiera salido. Volví a casa con un nudo en el estómago. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta que amaneció tratando de convencerme de que todo había sido una confusión, una alucinación por el cansancio. Pero lo peor aún no había llegado. 2 días después encontré un sobre sin remitente en el buzón de mi casa. Era marrón, de papel grueso, sin sello, sin nombre. Solo mi dirección escrita con marcador negro. Lo abrí en la cocina con las manos temblando. Adentro había una sola cosa, una fotografía vieja, impresa en papel opaco. En la imagen se veía un autobús volcado en un barranco, rodeado de bomberos, gente llorando y cuerpos cubiertos con mantas. Y ahí, en el centro de la foto, ampliado pero claramente visible, estaba yo, sentado en uno de los asientos entre los pasajeros. No recuerdo haber estado jamás en ese accidente. Nunca fui parte de esa tragedia, pero era yo. Mis mismos rasgos, la misma cicatriz en la ceja izquierda, hasta la misma chaqueta que uso para trabajar. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Pasé horas, mirando la foto, buscándole lógica, pensando que quizás alguien me había editado ahí como una broma macabra. Pero no había señales de montaje. Y nadie, absolutamente nadie, sabía que yo había hecho esa ruta. Solo yo y el supervisor. Y él estaba igual de confundido. Desde entonces todo empezó a cambiar. Al principio eran ruidos en el patio trasero, como pasos lentos. Luego, el timbre sonando a las 3 de la madrugada sin nadie afuera. Y cada vez que salgo a trabajar, siento que alguien me sigue, como si hubiera algo detrás de mí, justo fuera de mi campo de visión. En una ocasión, al mirar por el retrovisor mientras manejaba, vi por un segundo al mismo grupo de pasajeros sentados como esa noche. Parpadeé y desaparecieron. Pensé en renunciar, desaparecer. Pero ¿cómo se huye de algo que no sabe si es real? Un día, completamente desesperado, volví a la terminal y pedí hablar con alguien de recursos humanos. Les mostré la foto. Nadie quiso verla por más de unos segundos. Me dijeron que el archivo del accidente estaba sellado, que no podían hablar del caso y que esa era una zona sensible para la empresa.
Me aconsejaron tomar unas vacaciones. No las tomé. ¿De qué serviría? Lo que sea que traje conmigo de esa noche no se quedó en la carretera. Me siguió a casa, o tal vez siempre estuve ahí. Y esa noche solo me recordaron dónde pertenezco. A veces me pregunto si realmente sobreviví, si no soy más que un eco, alguien que sigue conduciendo por costumbre. Hay noches en que despierto sin saber si estoy vivo o si estoy reviviendo esa última ruta una y otra vez. Ya no abro sobres, ya no miro por los retrovisores. Solo manejo en silencio esperando que un día algún pasajero se levante, camine hacia mí y me diga que es hora de bajar. Nunca pensé que algo tan común como acampar un fin de semana me iba a dejar marcado para siempre. Soy de Michoacán y junto con 3 amigos de la universidad decidimos hacer una pequeña aventura en una colina famosa por su vista panorámica. Se hablaba de que ahí habían realizado rituales los antiguos purépechas, pero para nosotros no era más que folclore. Llevamos mochilas, tienda de campaña, cervezas y una cámara para grabar algo diferente. La idea era pasar la noche, hacer un video para redes y volver el domingo temprano. Subimos en la tarde. El lugar era hermoso, pero desde que llegamos todo se sentía callado. No como en paz, sino como si el lugar estuviera esperando algo. No había pájaros, ni viento, ni insectos. Al explorar un poco los alrededores, encontramos unas marcas extrañas en el suelo, como círculos con líneas cruzadas y símbolos tallados en piedras grandes medio enterradas. Nos emocionamos. Pensamos que eran restos de algún sitio arqueológico y empezamos a hacer bromas, a reírnos, a posar encima de los símbolos como si fueran decoración. Hasta hicimos un video burlándonos, diciendo que invocaríamos al dios de los memes. Si tú también creías que acampar en lugares históricos no tenía consecuencias, dime desde qué ciudad estás viendo esto y qué hora es allá. Y si ya te atrapó esta historia, suscríbete para seguir escuchando más relatos reales como este, porque lo que viene es cada vez más raro. Ya entrada la noche nos sentamos alrededor de una fogata improvisada. Al principio todo bien. Reímos, contamos historias y abrimos las cervezas. Pero de pronto, uno de mis amigos, Toño, dijo que escuchaba algo. Nos quedamos en silencio y entonces lo oímos todos. Eran como cánticos, voces en un idioma que no entendíamos, pero rítmicas, como parte de un ritual. Venían desde el bosque, al otro lado de la colina. Pensamos que alguien más estaba acampando por ahí, pero la sensación era otra. Se sentía pesado. Me temblaban las manos sin razón. Y lo peor fue cuando Toño se levantó de golpe y dijo: ¿escucharon eso? Me están llamando por mi nombre. Intentamos detenerlo, pero Toño ya había agarrado la linterna y empezó a caminar hacia la maleza, como hipnotizado. Lo seguimos por unos metros, gritándole que regresara, que no había nadie ahí, pero no nos respondía. Solo repetía en voz baja que ya venía y que tenía que ver quién era. De pronto giró a la derecha y desapareció entre los árboles. Lo buscamos durante horas. Gritamos su nombre, hasta quedarnos afónicos. Dimos vueltas por toda la colina, y nada. Ni una pisada, ni un sonido, ni siquiera la luz de su linterna. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Cuando amaneció fuimos al pueblo más cercano a pedir ayuda. Los de Protección Civil nos acompañaron de vuelta al cerro con perros y drones, pero no encontraron ningún rastro de Toño. Ni su mochila, ni su celular, ni sus huellas. Lo más perturbador fue que, donde él había entrado al bosque, apareció uno de los símbolos, tallados en una piedra, igual al que habíamos grabado la tarde anterior, pero no recordábamos haberlo visto ahí antes. El lugar tenía una energía distinta, como si estuviera enojado. Un rescatista mayor nos dijo que esa colina era mejor dejarla quieta. Regresamos a casa destrozados. Nadie habló del video, ni volvimos a publicar nada sobre ese día. Sus padres nos miraban como si fuéramos culpables, y a veces en silencio yo también lo pensaba. Durante semanas soñaba con Toño parado en la colina, dándome la espalda con los ojos en blanco. Pero lo peor empezó un mes después. Una noche, mientras me lavaba la cara, vi algo raro en la pared de mi cuarto reflejada en el espejo. Me acerqué. Eran líneas, rayones. Al principio pensé que era humedad, pero cuando encendí la luz vi claramente. Eran los mismos símbolos. Al principio creí que alguien estaba haciéndome una broma. Pensé en los otros 2 amigos, pero ninguno quiso volver a hablar del tema. Me ignoraban, y uno hasta se cambió de número. Empecé a perder el sueño. Cada noche, justo antes de quedarme dormido, escuchaba una voz grave, lenta, que decía mi nombre. No gritaba, solo lo decía, como si me estuviera llamando desde algún lugar profundo. Y siempre después de eso soñaba con lo mismo.
Una figura parada en medio de la colina, de espaldas, con cuernos largos y curvados, y algo en las manos envuelto en tela negra. Al principio pensé que eran solo pesadillas, pero empecé a notar cosas más concretas. Mi perro, que siempre dormía al pie de mi cama, ya no quería entrar a mi cuarto. Se quedaba en el pasillo, llorando, rascando la puerta como si algo lo asustara ahí dentro. Una vez desperté con sangre en la nariz y símbolos dibujados en mi brazo con tinta negra. Me lavé desesperado, pero al día siguiente estaban en la pared otra vez, más marcados, como si cada noche fueran profundizándose en el yeso. Y cada vez que intentaba dormir fuera de casa, soñaba con el mismo lugar, pero más cerca de la figura. Busqué ayuda. Le conté a un conocido que trabaja en antropología, sin darle demasiados detalles. Solo le mostré los símbolos. Tardó un rato, pero me escribió días después diciendo que algunos coincidían con registros de prácticas funerarias prehispánicas, especialmente de invocación y ofrenda. Me preguntó de dónde los había sacado. Le dije que no podía hablar. Tenía miedo de que si lo nombraba directamente, eso lo hiciera más real. Pero la figura empezó a aparecer también en los espejos, en los reflejos del televisor apagado, parada, observando, siempre con las manos cubiertas, como si sostuviera algo que nunca quería mostrarme. Hace poco, los otros 2 amigos dejaron de responderme. Uno cerró sus redes sociales y el otro se mudó a otro estado. Me siento solo con esto. A veces me grabo durmiendo y una vez al revisar uno de los videos me vi sentado en la cama, mirándome dormir. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo nada. Solo el sonido, al final del video, de esa voz diciéndome, al oído, falta uno. Cada día siento que me acerco más a ese momento que vi en el sueño, que algo me está esperando como a Toño, que hay un precio que aún no se ha cobrado. A veces pienso en volver a la colina, no por valentía, sino porque siento que si no lo hago, esa cosa vendrá por mí igual. Ya no se trata solo de miedo, es como si algo me estuviera desgastando desde adentro, como si no hubiera escapatoria. Lo que sea que tocamos esa noche no quería ser visto, y nosotros lo despertamos. La colina no está vacía, nunca lo estuvo, y ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz desde lo más profundo de mí. Ya casi es tu turno. No sé ni por dónde empezar. Solo sé que desde aquella noche ya nada volvió a ser igual para ninguno de nosotros. Estudiamos medicina en Morelia y como parte de un proyecto tonto para redes, decidimos entrar al viejo hospital abandonado de San Jerónimo para grabar un video de terror. Era uno de esos retos que circulan por los grupos. Entrar, grabar una escena fingida de susto, contar alguna leyenda del lugar y salir. Nada serio. Solo éramos 5. Llevamos linternas, la cámara del celular y una bata médica para hacerla de fantasma. Todo era una broma, hasta que dejó de serlo. El hospital estaba hecho polvo, techo roto, ventanas selladas con tablas, paredes con moho y grafitis. Pero se podía entrar por una de las puertas laterales, que alguien había forzado hace tiempo. Al principio todo fue risas. Caminábamos por los pasillos, grabábamos entre nosotros haciendo bromas, fingiendo ruidos, diciendo que veíamos sombras. Pero cuando llegamos al área de urgencias, algo cambió. El aire se volvió más frío, literal, como si hubiéramos entrado a un cuarto refrigerado. Uno de nosotros, Miguel, empezó a quejarse de dolor de cabeza. Le dijimos que era sugestionado. Si alguna vez fuiste a un lugar abandonado pensando que era solo por diversión, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá. Y si esta historia ya te puso los pelos de punta, suscríbete, porque esto apenas empieza. En medio de la grabación, mientras enfocábamos una sala con camillas rotas, una camilla completamente diferente apareció del otro lado del pasillo. Nadie la había visto ahí antes. Estaba limpia, con ruedas enteras, como si alguien la hubiera traído recientemente. Pensamos que alguien más estaba jugando una broma, hasta que escuchamos el chillido de esas ruedas moverse solas. Fue ahí que Miguel se fue hacia el fondo, sin decir palabra, como si algo lo llamara. Lo seguimos, pero desapareció detrás de una de las cortinas plásticas. Lo buscamos por todos lados, gritando su nombre. Tardamos más de 15 minutos en encontrarlo, sentado en una esquina con la mirada perdida. Miguel estaba pálido, temblando, con la espalda apoyada en la pared como si se protegiera de algo. No hablaba, solo miraba al vacío y murmuraba una frase una y otra vez. Ella me tocó, ella me tocó. Tratamos de calmarlo, de sacarlo de ahí, pero no reaccionaba. Uno de nosotros revisó su pulso y estaba disparado. Lo cargamos entre 2. Salimos del hospital casi corriendo y lo llevamos al coche. Mientras lo acomodábamos en el asiento trasero, alguien preguntó en voz baja, ¿quién es ella? Nadie respondió, pero todos habíamos sentido algo esa noche.
algo que no era parte del juego. Cuando llegamos a casa, revisamos los videos que habíamos grabado. Pensábamos que tal vez Miguel se golpeó, que alguien lo asustó y entró en shock. Pero al reproducir una de las tomas, justo antes de que se perdiera entre las cortinas, se ve claramente una figura cruzando por detrás. Una mujer. Llevaba una bata médica, caminaba lento y su rostro estaba cubierto con vendas. Lo vimos todos al mismo tiempo. Se nos heló la sangre. Era imposible que alguno de nosotros la hubiera fingido. Nadie llevaba vendas. Nadie se había separado del grupo, excepto Miguel. Después de eso, las cosas empezaron a ponerse raras. Al principio eran pesadillas. Todos soñábamos con la misma mujer, parada al borde de la cama, con la cabeza inclinada, sin rostro visible. A veces murmuraba algo incomprensible. Otras solo se quedaba ahí, respirando. Luego vinieron los ruidos. Golpes suaves en la puerta del baño. Pasos en el pasillo en plena madrugada. Y lo peor, cada mañana en el cuarto de alguno de nosotros aparecía una bata médica, doblada, limpia, puesta con cuidado sobre una silla o en el borde de la cama. Intentamos ignorarlo. Pensamos que podía ser una broma interna de alguno del grupo, como forma de descomprimir la tensión. Pero lo más aterrador fue el día que cada uno, sin decir nada, llevó su respectiva bata para tirarla. Todos lo hicimos en días diferentes, en lugares distintos. Y aún así, al amanecer, las batas estaban de regreso, dobladitas, puestas en el mismo lugar donde las habíamos encontrado la primera vez. Miguel seguía sin hablar mucho. Solo dibujaba símbolos raros, camillas y la silueta de una mujer con vendas en el rostro, siempre con los brazos extendidos, como si esperara un abrazo. Empezamos a distanciarnos. Cada quien se encerró en su propio miedo. Uno de nosotros, Andrés, se fue a vivir con su abuela en otro estado. Otro dejó la carrera. Nadie quería hablar del tema, pero yo no podía dejarlo así. Busqué información sobre el hospital de San Jerónimo y encontré una nota antigua en un archivo de periódico local. Mencionaba a una enfermera que había trabajado ahí hace más de 30 años. Al parecer sufrió un accidente durante una evacuación por incendio y quedó con quemaduras en el rostro. Siguió trabajando por un tiempo usando vendas hasta que un día desapareció sin dejar rastro. La nota decía que algunos pacientes hablaban de una señora que venía a llevárselos cuando estaban cerca de la muerte, que la describían con una bata blanca, pasos suaves y la cara cubierta. Pensé que eran solo supersticiones, hasta que una noche encontré en mi mesa de estudio un dibujo que no era mío. Lo reconocí al instante. Era igual a los que Miguel había hecho. El mismo trazo, el mismo rostro cubierto, pero lo más espeluznante fue que debajo decía mi nombre, escrito en tinta roja, como si alguien lo hubiera firmado por mí. Desde entonces empecé a sentir que algo me seguía. No importa dónde esté, siempre siento su presencia detrás de mí cuando apago las luces. Ya no tengo bata en mi cuarto, pero cada mañana amanezco con olor a desinfectante en la almohada, uno de esos aromas que solo encuentras en hospitales. Y en los últimos días escucho su voz, baja, rasposa, como un lamento, diciéndome, tú me viste. No sé cuánto tiempo más pueda con esto. No duermo bien, no hablo con nadie. Lo único que tengo claro es que todo empezó esa noche y nunca debimos entrar. Quisimos jugar con el miedo, hacer un video, reírnos del lugar, pero no era un juego. Desde entonces tengo la sensación de que ella no nos dejó entrar. Nos dejó salir, para seguirnos. A veces me pregunto si estamos vivos o solo somos una extensión de su historia. Y si estás viendo esto y alguna vez pensaste en grabar algo en ese hospital, por favor no lo hagas. Hay cosas que no quieren ser vistas y hay otras que solo estaban esperando que alguien las mirara. Esto que voy a contar no se lo he dicho a nadie más que a este foro. Me llamo Julián, soy pescador en la región de Siragüen y toda mi vida ha girado en torno al lago. Conozco sus tiempos, sus cambios, sus peligros. Siempre me sentí en paz entre el agua y el silencio hasta el día que la vi. Era muy temprano, todavía con neblina baja. Había remado cerca de un islote que rara vez se visita y entonces la vi parada entre las piedras. Una mujer vestida de blanco con el cabello oscuro mojado y el rostro inclinado hacia el lago. No parecía notar mi presencia. Me quedé observándola unos segundos, esperando que se moviera o que hablara. Pero no lo hizo. No hizo nada. Solo estaba ahí, como parte del paisaje. Cuando giré la cabeza para asegurarme de que nadie más la había visto, volví a mirar, y ya no estaba. No pensé mucho más. Supuse que era alguna turista, o incluso un reflejo distorsionado por la luz. Pero esa misma noche soñé con ella, igualita, parada en el islote,
mirándome sin ojos, con las manos pegadas al cuerpo. Me desperté empapado en sudor y con un olor a humedad podrida flotando en la habitación. Si alguna vez viste algo cerca del agua que no pudiste explicar, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto y qué hora es allá. Y si esta historia te está inquietando, suscríbete para no perderte los relatos que vienen. Desde ese día nada volvió a la normalidad. El bote empezó a moverse solo, incluso cuando estaba amarrado. Los peces dejaron de acercarse a mis redes, y todas las noches soñaba con ella. Siempre en el mismo lugar, el mismo vestido, los pies tocando apenas la superficie del lago. Empecé a evitar dormir, y cuando sí dormía, me despertaba con el sonido del agua goteando en mi cuarto. Pero lo peor fue cuando una tarde, al cerrar la ventana de la cocina, vi su reflejo parado detrás de mí, justo donde estaba el fregadero. Me giré de golpe, y no había nadie. Intenté seguir con mi vida. Volví al lago, pescaba aunque fuera poco, limpiaba el bote con más frecuencia, como si eso alejara esa sensación, pero no servía de nada. Cada vez que el agua estaba cerca, ahí estaba ella. A veces de reojo, a veces en el reflejo del anzuelo mojado, a veces en el brillo de una gota sobre el remo. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Hasta que un día, mientras remendaba redes, un viejo del pueblo se acercó, se sentó a mi lado y me preguntó si ella ya me había hablado. Me congelé. No dije nada. Él solo murmuró: ¿has visto a Miringua? Ese nombre me erizó la piel. Nunca lo había escuchado, pero algo en mí lo reconoció. Me contó que Miringua fue una mujer que hace generaciones se arrojó al lago con el corazón roto, esperando que su alma se disolviera en el agua, que desde entonces aparece a ciertos hombres solitarios. Al principio los observa, luego los llama, hasta que ya no regresan. Me reí con incomodidad, pero por dentro algo me decía que era verdad. Empecé a tener apagones. Iba al lago por una hora y volvía al anochecer, sin recordar en qué momento se me había ido el día. Una vez desperté dentro del bote, sin remos, en medio del agua, rodeado de neblina. No recordaba haber salido de casa. Llevaba los zapatos empapados, las manos frías y el corazón acelerado. Esa noche decidí que ya era suficiente. Vendí el bote. Me alejé del lago. Me prometí que no volvería a tocar un anzuelo en mi vida, pero fue inútil. Donde hubiera agua, ahí estaba ella. En los charcos de lluvia, en la taza del baño, en el fondo, del vaso que dejaba en la cocina. Y siempre con la misma mirada triste, como si me suplicara que volviera. Una madrugada me desperté por un ruido en el baño. Fui con la linterna del celular, creyendo que era una gotera, pero al entrar vi claramente su silueta reflejada en el espejo del botiquín. No gritó, no se movió, solo estaba ahí, y detrás de ella, el agua rebosando por los bordes de la bañera. Corrí, cerré la puerta y me quedé despierto hasta que amaneció. Desde entonces cubro todos los espejos y evito cualquier lugar donde haya un reflejo, pero no sirve. Ella aparece igual, a veces incluso en los ojos de otras personas, como si su imagen ya viviera dentro de mí. Pensé en mudarme tierra adentro, lo más lejos posible del lago o cualquier río. Me fui a vivir a casa de un primo en un pueblo seco, sin cuerpos de agua cerca. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que una mañana, al abrir el ropero, encontré el fondo lleno de humedad. Olía a barro, a vegetación podrida. Y ahí, entre mis camisas, colgaba una prenda blanca empapada. Era idéntica al vestido que ella usaba en mis sueños. Esa noche volví a soñar con el lago, pero esta vez yo estaba dentro del agua, y ella me abrazaba por la espalda como si no quisiera que me fuera. Empecé a tener pensamientos raros. Me sorprendía mirando fijamente al fondo de vasos con agua, al espejo empañado después de bañarme, buscando su rostro. Me hablaba en sueños, a veces con palabras dulces, a veces con llanto. Me decía que ya no tenía a nadie, que yo la había visto y que eso significaba algo. No entendía qué quería de mí. Solo sabía que cada vez me sentía más desconectado de todo, de mi familia, de mi cuerpo, de la realidad. Sentía que ya no vivía del todo aquí. Una tarde encontré un cuaderno viejo en mi mesa, uno que no recordaba haber comprado. En la primera página había garabatos, dibujos de algas, piedras y una silueta de mujer con el cabello flotando. Las hojas siguientes estaban llenas de frases escritas por mí, pero que no recordaba haber escrito. Ella me llama, debo volver, mi reflejo no es mío. Cerré el cuaderno, lo quemé, lo tiré y a la mañana siguiente volvió a estar sobre la mesa sin una sola mancha. Empecé a entender que no importaba a dónde fuera. No se trataba del lago, se trataba de mí. Y ahora cada vez que me miro al espejo ya no estoy solo. Mi reflejo me devuelve la mirada, pero detrás,
Muy cerca, siempre está ella. A veces solo una sombra, a veces tan nítida como si estuviera parada en el cuarto, y en sus ojos veo el fondo del lago. Me habla sin voz con una tristeza que cala los huesos. Y aunque intento ignorarla, hay noches en que me acerco al agua, solo para sentirla cerca. Ya no sé si quiero que se vaya, o si en el fondo siempre fue parte de mí. Conduje taxi por casi 7 años. Turnos nocturnos, calles vacías, historias raras. Estaba acostumbrado a ver cosas extrañas, pero lo que viví una madrugada de abril no se parece a nada. Fue en Morelia. Eran casi las 2 de la mañana, y ya estaba por apagar la AP cuando recibí una solicitud fuera de zona. Solo decía que necesitaban llevar unas mochilas grandes a una comunidad rural, a unos 40 minutos. No era normal, pero la tarifa era alta e insistieron que no era peligroso. Acepté por la entonces necesidad. Me arrepiento hasta hoy. Me encontré con el tipo en una esquina poco iluminada. Era joven, moreno, de mirada vacía. No llevaba equipaje normal, solo 2 mochilas térmicas enormes, como esas de repartidor, pero más gastadas. No pidió que lo llevara a una casa o dirección. Solo dijo, al final del camino de tierra, donde empieza o bosque. El trayecto fue silencioso. No me miraba, no hablaba. Cuando intenté hacer conversación, solo dijo, no es lejos. Y después de eso nada más. Tenía una presencia rara, pesada. No parecía nervioso, pero sí, fuera de lugar. Si estás viendo esto y alguna vez llevaste a alguien que te hizo sentir que algo estaba mal, dime desde dónde estás viendo y qué hora es. Y si esta historia ya te dejó inquieto, suscríbete. Las cosas más aterradoras no están en las películas, están en lo que no se cuenta. Llegamos al punto. Era un camino de terracería, sin casas ni luces alrededor. El tipo bajó, agarró las mochilas y se internó en el bosque sin decir nada. No me pidió esperar, no me dio propina. Solo se fue. Me quedé ahí unos minutos con el motor encendido, esperando ver si regresaba. Nada. Me fui, sin pensar mucho. Pero al día siguiente las noticias explotaron. Habían encontrado restos humanos en las colinas cercanas, cuerpos desmembrados, partes envueltas en bolsas. Y lo que más me estremeció, hablaban de mochilas térmicas abandonadas. El estómago se me fue al suelo. No había forma de no conectar los puntos. Eran las mismas mochilas del INPI-106, mismo tamaño, con la misma descripción. El lugar donde las encontraron estaba a unos pocos kilómetros de donde yo dejé al tipo. Pensé en ir a la policía, contar lo que sabía. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que llevé a un tipo silencioso con 2 mochilas raras y que eso me dio mala espina? No tenía placa del pasajero, ni nombre, ni pruebas. Además, algo dentro de mí me decía que quedarme callado era más seguro. A los 2 días me llegó el primer mensaje. Número desconocido. Solo decía, conduzca con cuidado. Pensé que era una coincidencia, spam, cualquier cosa. Lo borré. Al día siguiente otro mensaje. Usted hizo bien en no hablar. Sentí un frío en la espalda que no había sentido nunca. A partir de ese día dejé de trabajar. Apagué a app, dejé el carro guardado. Evité salir de noche. No me sentía seguro. Ni en mi casa. Sentía que alguien me seguía, que algo estaba al pendiente de cada paso. Hablé con mi familia y les dije que me iba. Les inventé una oferta de trabajo en otra ciudad y me fui con lo que tenía en una mochila. Cambié de número, de nombre en redes, de lugar. Pensé que tal vez así, con el tiempo, todo pasaría. Pero nunca pasó, porque no importa cuánto uno se aleje, la conciencia viaja contigo, y el miedo también. Empecé a tener pesadillas con el rostro del pasajero. En los sueños él no me habla. Solo me mira desde el asiento trasero mientras el taxímetro avanza solo, sin rumbo. Lo peor no son los sueños. Es lo que siento cuando despierto. Como si no hubiera estado soñando. Como si de verdad hubiera estado ahí, otra vez en el auto, con él detrás. Y a veces el olor. Ese olor agrio, metálico, que se siente en la garganta y no se va. Lo percibo de la nada. En mi cuarto, en el bus, incluso en la ducha. Es como si esa noche se hubiera pegado a mí, como si yo hubiera cruzado una línea invisible sin darme cuenta. Y ahora, el silencio es lo único que me protege. He querido hablar muchas veces. A veces escribo todo, como ahora, y luego borro. Me despierto pensando que tal vez ya pasó todo, que fue una mala coincidencia, una paranoia, pero algo siempre me recuerda que no. Hace poco, saliendo de un supermercado, vi una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. En el asiento del copiloto, un hombre con gorra, idéntico al tipo de aquella noche. No me miró, pero lo sentí. Me subí a mi moto y me fui sin mirar atrás. Esa noche el mensaje fue otro. No olvidamos, no se meta.
Ahora entiendo que hay cosas en las que uno se mete sin querer y que siempre hay salida. Fui un eslabón, solo un medio de transporte, pero participé, aunque no supiera, aunque no preguntara. Y eso basta. No sé cuántos más como yo están allá afuera, viviendo en silencio, esperando que el pasado no los alcance. Sé que no fui el primero, y tengo miedo de no ser el último, porque esa gente, quien sea, tiene ojos en todas partes, y nunca te deja completamente fuera. Cambié de ciudad otra vez. No tengo redes sociales, no uso mi nombre completo, y no hablo con casi nadie. Me mantengo lejos de todo, sin rutas fijas, sin rutina. Pero a veces, cuando alguien me ofrece dinero por un favor, por un transporte sencillo, siento el estómago revolverse. No puedo evitarlo, porque ahora sé que en un segundo, tu vida puede cruzar con algo oscuro, algo de lo que no se puede volver, y ni siquiera necesitas hacer mucho. A veces, solo hace falta decir sí, una sola vez. Así que si estás leyendo esto y algún día alguien te pide un viaje raro, con prisas, sin destino claro, piensa bien antes de aceptar, porque puede parecer solo otro turno más, solo otro cliente. Pero te lo juro, hay cosas que una vez que tocan tu vida, ya no te sueltan. Como si tu silencio fuera el precio por haber estado cerca, demasiado cerca.